Buenas, hoy veremos una demostración del software VicoOffice de Trimble. Para ello empezaremos abriendo el programa, tal como lo tenemos aquí abierto, y veremos que al abrir el programa nos vamos directamente al panel de escritorio, donde veremos los proyectos que tenemos abiertos. En este caso estamos viendo los que yo tengo abiertos y con los que estaría trabajando en la actualidad. En la parte superior izquierda de la pantalla podemos ver, como en otros programas, pues crear proyecto nuevo, abrir proyecto nuevo, cerrarlo, borrarlo, pack project, que sería hacer guardar como del proyecto o abrir el proyecto que tengamos o que queramos trabajar. Bien, como vemos en este caso, abriremos el proyecto Release 2. En este caso vemos que al haberle dado al botón Open Project, yo ya lo tengo abierto. Esto lo notamos en el punto verde al lado de cada uno de los proyectos. De hecho, vemos que cuando nos ponemos encima de uno de estos proyectos, vemos el cuadrado naranja que nos indica que el botón al que cliquemos se aplicará encima del proyecto en el que estamos dispuestos. En este caso abriremos este proyecto demo para hacer un poco todo el flujo de trabajo de un proyecto dentro de VicoOffice. Aquí a la izquierda vemos los paneles del workflow y vemos que se puede trabajar de dos formas con VicoOffice. Una con el Master Workflow, que es un panel que contiene todos los módulos que existen dentro del programa, si tenemos la licencia correspondiente, claro. Pero después podemos trabajar dando a botón derecho del ratón con los distintos módulos independientes del programa. En este caso vemos VicoOffice, Document Controller, Constructability. A lo largo de la demo vamos a ir viendo cada uno de estos módulos paso a paso. Aquí en el Vico License Manager Server, en este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando con el server en el propio ordenador, pero también se puede dar el caso de tener el server en un ordenador distinto, un equipo distinto, y estar trabajando tres técnicos del mismo equipo en el mismo proyecto a la vez. Una vez abierto el proyecto, nos podemos ir a Define Settings. Aquí le podemos dar la configuración del proyecto con el código, el nombre, el tipo de proyecto, dirección, etc. Por otro lado, tenemos la definición de las unidades métricas que utilizaremos en el proyecto. En este caso tenemos el sistema métrico, pero también podríamos elegir el sistema imperial. Square meters, cubic meters. Por otro lado tenemos la decisión de los decimales que queremos que aparezcan en cada uno de los distintos módulos, en el cost plan, en los valores, en las mediciones. También podemos elegir el color del fondo de la pantalla y asociar, por último, una imagen a nuestro proyecto. En este caso vemos el edificio del proyecto que vamos a estudiar. Bien, de aquí pasaríamos al módulo del Model Register, que es donde podremos llegar a importar los modelos 3D del estudio en sí. Como vemos en este módulo, tenemos distintas formas de importación del modelo 3D. Aquí en el panel superior estamos viendo cómo podemos importarnos el modelo de distintas plataformas, ya sea CAD, SketchUp, el DWG 3D, los archivos IFC, que es el modelo estándar de la modelación en el sistema BIM.
pero también existe la posibilidad de traernos modelos directamente publicados desde otros programas como puede ser Revit o Tecla. Esto, a la hora de instalar el programa BICOffice en nuestro portátil, si ya tenemos instalados estos programas, ya sea Revit, Tecla, etc., directamente se nos instalarán publicadores en dichos programas desde los cuales podremos exportarnos nuestros modelos. Aquí en el ejemplo vemos el edificio que usaremos con distintos modelos importados a la vez en el mismo edificio. Aquí, por ejemplo, vemos que tengo la subestructura y la superestructura importados desde Tecla. Tengo el modelo de exteriores desde Archicad y los modelos de interiores y sistemas de ventilación desde Revit. Como podemos ver, pueden convivir distintos modelos creados en distintas plataformas a la vez para el estudio. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo cogiendo y arrastrando los modelos vemos directamente en el visor 3D el modelo que estamos eligiendo en cada momento. Aquí tenemos la superestructura, los exteriores, interiores, etc. También vemos, por ejemplo, cómo de cada modelo podemos importar más de una versión. Tenemos la columna de la versión 1 y la columna de la versión 2. Y estos puntos blancos significan que tenemos activados con el botón de activación cada uno de estos modelos. Okay. El primer paso siempre será importarnos el modelo y el siguiente paso activarlo. Hasta que no hagamos esta activación no tendremos las mediciones de las cuantías en nuestro programa BICOffice. En esta ventana es la ventana de visor 3D. Podemos ver en la parte inferior cómo tenemos distintas herramientas de navegación. Aquí podemos ver botones que ya nos son familiares por otros softwares, como puede ser el zoom, distintos tipos de zoom. Zoom más o menos, el arrastre, aquí para poder rotar el modelo. Tenemos, por ejemplo, la caja para poder hacer secciones en el modelo. De hecho, pondremos un segundo, haremos un reset view, veremos todo el modelo, le diremos por capas que solo nos enseñe la estructura y la superestructura y ahora sí que podemos venir con la caja de secciones a quedarnos con la sección que nos interese. Por lo que sea, necesitamos estudiar la primera o segunda planta del edificio, pues podemos hacer la sección que nos interese e irnos directamente a la visión del modelo que nos interese en varias secciones. Lo dejaríamos así y podríamos eliminar la caja y ahora trabajaríamos simplemente con esta sección. Obviamente podemos devolver el modelo a la forma primigenia que la teníamos. De hecho, dando a Reset View veremos el modelo en la forma original. A la derecha tenemos distintos paneles que se autoesconden. Tenemos, por ejemplo, el panel de filtros. Con este panel decidiremos un poco lo que visualizaremos en la ventana 3D a base de activar o desactivar varios filtros. Estos filtros podemos elegirlos de distintas maneras. Por ejemplo, esta primera opción es filtro por modelos. Aquí podemos decidir, por ejemplo, ver solo la superestructura del modelo y aplicamos el filtro. Estamos viendo solo la superestructura. De hecho, pincharemos aquí arriba a la chincheta para clavar el panel y que no se nos autoesconda.
Como decíamos, podemos aplicar filtro por modelos. Después podemos darle a Reset All Filters y volvemos al modelo original. Podemos aplicar filtros por localizaciones. Ahora después veremos cómo se crean estas localizaciones. Por ejemplo, aplicamos el filtro a cubierta, le damos a aplicar y vemos solo el forjado de cubierta. Se pueden aplicar filtros por elemento, se pueden aplicar filtros por capas o aplicar el filtro manualmente a uno de los elementos en concreto. Add Selected y le decimos que nos enseñe solo el forjado que hemos seleccionado. Eso, desaplicaríamos el filtro y volveríamos a tener todo el modelo. Tenemos este otro panel, que es el panel de planos de referencia, con el cual podemos aplicar planos auxiliares, horizontales, verticales, inclinados, o como queramos, de cara a llevar a cabo un modelo híbrido. Actualmente estamos yendo hacia un sistema BIM, donde sabemos que acabaremos teniendo modelos en 3D, pero sí que es verdad que hasta la implantación total de estos modelos pasaremos por un periodo donde tendremos que convivir las licitaciones o concursos con proyectos que incluirán planos 2D en PDF. Vale, pues con estos modelos híbridos lo que hacemos es utilizar estos planos PDF para la medición de nuestras cuantías y poder linkar esas cuantías sacadas de estos planos en 2D con el plan de costes. Aquí vemos cómo podemos superponer uno de estos planos a nuestro modelo 3D. De hecho, este yo lo tengo hecho y podemos ver cómo obtenemos una sección del modelo 3D con el plano superpuesto. Estos modelos híbridos a posteriori podremos usarlos para llegar a realizar cuantías o mediciones de forma manual que no tengamos en el Takeoff Manager o el programa no nos haya obtenido de los elementos del modelo 3D, pero eso lo veremos a posteriori. Ahora pasamos al módulo Document Control o Document Controller, con el cual podemos llegar a comparar distintas versiones de un mismo archivo. Sí que es verdad que cuando estamos llevando a cabo un proyecto nos van llegando revisiones de los planos o revisiones de los modelos en 3D, con lo cual con este módulo lo que podemos llegar a hacer es comparar estas distintas versiones de los archivos que nos llegan para ver exactamente cuáles han sido estas actualizaciones que se han llevado a cabo. En este caso, por ejemplo, yo tengo, aquí veis los planos 2D, tengo dos planos de arquitectura y como podemos comprobar hay dos versiones de dichos planos. Pues nos vendríamos al primer plano, seleccionaríamos, daríamos a comparar documentos y aquí vemos cómo me superpone los dos documentos y yo puedo con la barra hacer scroll lateral y vemos las diferencias entre los dos planos de arquitectura. También tengo la opción de decirle que me remarque estas diferencias o simplemente que me superponga los dos planos a la vez. Esto se puede hacer tanto en planos en 2D como modelos 3D. Selecciono el modelo 3D, marco comparar documentos y vemos cómo, igual que en los planos 2D, podemos comparar estos dos modelos seleccionando el plano y moviendo el plano para ver cuáles son las diferencias de un modelo a otro. Vale. Ahora pasaríamos al módulo de
Takeoff Manager, que es el gestor de mediciones. En este módulo podemos ver cómo, mediante el modelo 3D, nos ha calculado los elementos de dicho modelo y en dichos elementos nos ha calculado sus mediciones. Aquí, si nos ponemos encima de estos elementos, vemos cómo en la pantalla del visor 3D nos va remarcando qué elementos corresponden a estas líneas de medición. Y de hecho, si nos viniésemos aquí arriba al Running Mode, podemos decirle, por ejemplo, en vez de subrayarme los elementos, aíslamelos, y veríamos cómo a la hora de seleccionar los elementos nos los estarían aislando del resto. Este Running Mode al final no es más que un filtro en vivo, igual que los que hacemos en los paneles de la derecha, pero nos va resaltando a medida que vamos seleccionando cada uno de los elementos. Si ahora nos viniésemos a uno de estos elementos, por ejemplo las zapatas de este edificio, y diésemos a la cruz, se nos despliega el menú de atributos de estos elementos. Aquí podemos ver cómo en estos atributos el programa nos cuenta el número de zapatas, nos da el perímetro, nos dice el número de agujeros, el área de superficie inferior. De hecho, si giramos el modelo, vemos cómo nos va marcando en color lila la superficie del atributo al que se refiere. Aquí estamos viendo cómo nos marca 120,77 metros cuadrados de zapatas. Superficie superior, si giramos vemos cómo nos remarca la superficie superior, y así con el resto de atributos, volumen neto, volumen bruto, etc. El programa nos escoge estos atributos en función del tipo de elemento que tenga predeterminado en el que estamos. Si por ejemplo ahora cambiásemos el elemento a vigas en vez de forjado, nos saldrían unas cuantas líneas en rojo diciéndonos que esas líneas no tienen medición, ya que el programa tiene predefinidos los atributos para cada tipo de elemento. Volvemos a decirle que son zapatas y aquí simplemente nos saldría el triángulo de aviso porque tendríamos que volver a activar el modelo al haber cambiado el tipo de elemento. En esta columna nos indica los atributos que tenemos linkados al presupuesto, cosa que yo ya tengo hecha para este proyecto, pero después veremos cómo se iría haciendo para un proyecto desde cero, y las mediciones. Vamos a volver a activar el modelo para que nos desaparezca el triángulo de warning. Vale. Estas mediciones que veíamos en el gestor de mediciones son mediciones automáticas que el programa obtiene al introducir el modelo. Pero, ¿qué pasa si necesitamos una medición que el modelo no nos proporcione de por sí? Deberíamos pasar al panel de mediciones, el Takeoff Path. En este panel que se nos abre podemos ver los elementos que de por sí el programa nos ha calculado, pero también podemos decidir añadir mediciones manuales. Aquí, por ejemplo, crearíamos con botón derecho un nuevo ítem de mediciones y le llamaríamos, por ejemplo, fachada. Ahora, para esta línea o este nuevo ítem del panel de mediciones, le crearemos un nuevo componente y una nueva cuantía. Aquí, en la nueva cuantía, la renombraremos y le llamaremos
fachada, le diremos que son metros cuadrados y aquí nos prepararemos el modelo 3D. Un segundo, vamos a eliminar el running mode para que se nos vea el modelo completo. Y nos vendríamos al icono de área dentro de la pestaña del panel de mediciones, le diríamos Snap Points y simplemente sería venirnos a nuestro modelo y picar en los puntos los cuales queremos que nos mida esta superficie. Así vemos cómo nos habría cogido esta superficie de fachada y nos indica que son 310,78 metros cuadrados. Si ahora, por ejemplo, quisiésemos restarle un agujero en la parte central por lo que fuese, podríamos venir aquí, decirle deducir, irnos a la fachada y marcar el agujero que queremos deducir de nuestra superficie. Si vemos cómo nos ha restado este agujero de la fachada que teníamos y ahora ha pasado de 300 y pico metros cuadrados a los 297,88. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la medición que necesitamos obtener manual no está disponible según los modelos 3D que tenemos, sino que es una medición, por ejemplo, del modelo de arquitectura? Ese modelo no lo tenemos en 3D, simplemente tenemos los planos en 2D de arquitectura. Vale. Pues usaríamos el modelo híbrido que hemos visto anteriormente, vendríamos a los planos de referencia, diríamos que nos enseñase el modelo híbrido anterior. Primero, de hecho, voy a eliminar esta medición manual para que nos deje ver bien. Vendríamos al modelo híbrido, como comentábamos, y ahora, para empezar, le daríamos una nueva línea, un nuevo ítem de medición. A este le llamaríamos, por ejemplo, habitación, porque quiero medir la superficie de una de las habitaciones, una nueva componente, una nueva cuantía, aquí la renombraríamos y le diríamos, quiero que me des el área de la habitación, estos son metros cuadrados, vendríamos a la celda de habitación, icono de área, igual que antes Snap Points. Ahora con el tabulador pasaríamos del modelo 3D al modelo 2D para que cogiese los puntos correctos. Vendríamos a la habitación que quisiésemos medir y iríamos marcando punto por punto la superficie de dicha habitación. Vale. Aquí hemos visto cómo ahora podríamos usar esta superficie para obtener mediciones manuales. Aquí estamos viendo cómo nos ha marcado los 35,52 metros cuadrados de esta habitación. Y lo hemos obtenido desde el plano 2D que teníamos insertado en el modelo híbrido en nuestro modelo 3D. De todas formas, si volviésemos ahora al gestor de mediciones, podríamos ver cómo efectivamente aquí abajo nos ha creado la línea de fachada y la línea de habitación que hemos creado manualmente en el Takeoff Path, y los símbolos simplemente nos indicarían que tendríamos que venirnos de nuevo a nuestro modelo y actualizar el modelo de cara a que tenga en cuenta estas nuevas mediciones manuales. Ahora podemos pasar al módulo de localizaciones,
en el cual podemos darle a nuestro modelo 3D distintas zonas de ejecución de la obra. Nosotros, si sabemos cómo vamos a ejecutar o cómo se va a ejecutar nuestra obra, podemos venir y en este caso de un edificio, en caso de cualquier edificio, podríamos, por ejemplo, tal como yo ya tengo hecho en este proyecto, venir y decirle, pues voy a subdividir mi obra en subzonas o sublocalizaciones horizontales por cada una de las plantas. ¿Vale? Estas localizaciones, de hecho, a posteriori nos servirán para llevar a cabo nuestro planning con el sistema de línea de balance. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Aquí, como ya comentaba, yo porque lo tengo hecho, pero sería tan fácil como venirnos a Project, botón derecho, a dividir por plantas, le daríamos el número de plantas en las que queremos dividir. Aquí podríamos decirle que nos distribuya las plantas heterogéneamente, le daríamos a OK, yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, y nos subdividiría este cajón en las 5 plantas que le hubiésemos dicho. Una vez divididas simplemente las renombraríamos y en cada una de ellas vendríamos a ella, la seleccionaríamos, botón derecho y Define Level Set Value from 3D Model. Le daríamos aquí y vendríamos a marcar el punto Z del cual partiría dicha localización. Con ello, al final, si activamos nuestro filtro manual, podemos ver cómo nos ha dividido las zonas y nos enseña los elementos correspondientes a cada una de las zonas. Cubierta, segunda planta, primera planta, planta baja y cimentación. De hecho, podemos llegar a subdividir estas localizaciones en más sublocalizaciones. Aquí, yo en este caso tengo la cimentación dividida en 3 zonas, zona A, B o C. Esto nos serviría en caso de que supiésemos con anterioridad que la forma de ejecutar esta obra o el orden de ejecución será por estos paquetes A, B y C. Entonces, de cara a poder llevar a cabo el planning correspondiente de la forma adecuada, pues podemos llegar a subdividir esta zona en estas 3 subzonas. Ahora quiero que os fijéis que una vez dividimos o definimos nuestras localizaciones, si volvemos a nuestro gestor de mediciones y nos venimos, por ejemplo, a los elementos Zapata, podemos ver cómo nos indican los atributos por proyecto y por localización. Aquí estamos viendo cómo nos indica que hay 52 zapatas total en proyecto, 52 zapatas en la localización de cimentación, pero también nos indica que tenemos 24 zapatas en la zona A, 12 zapatas en la zona B y 16 zapatas en la zona C. Nos ha dividido estas mediciones de estos atributos para cada una de las zonas creadas en el proyecto, con lo cual a posteriori podremos linkar estas mediciones por localización con nuestro plan de costes. Bien, ahora vamos a pasar a ver el módulo de plan de costes o estimación de nuestros costes. Sería en el Cost Planner. Y aquí estamos viendo la estructura que Vico Office utiliza para esta estimación de costes o este estudio de los costes de nuestro proyecto. Podemos ver que, igual que otros softwares para este tipo de gestiones, ya sean pues, TCQ, Prestos, etcétera, vemos que tenemos nuestra jerarquía de proyecto. Aquí si la desplegamos, subdividido en capítulos, actividades, partidas, pero podemos observar cómo para el caso particular de Vico Office tenemos el último nodo de esta jerarquía o esta estructura de proyecto. No es partida, sino que es justificación de precio o recursos.
Aquí podemos comprobar cómo tenemos, por ejemplo, la partida hormigón de limpieza y para calcularla podemos añadirle línea de materiales, líneas de operario, incluso línea de maquinaria si fuese preciso y con los rendimientos correspondientes. En este caso, por ejemplo, vemos que para llevar a cabo 120 metros cuadrados un operario necesita 0,3 horas o en una hora hace 3,33 metros cuadrados de este hormigón de limpieza. Para posteriori comprobar que el total de la cuantía serán 36,23 horas a 32 euros la hora, un total de 1.159 euros el coste de este operario. Entonces, Vico Office lo que nos ofrece es la posibilidad de cada una de estas partidas con botón derecho de Activate Selected, vemos como el punto blanco se convierte en un punto sin el relleno, un punto vacío, lo que nos indica que esta línea tiene actualmente la unidad de coste picada directamente. Aquí podemos nosotros introducir el precio unitario de este hormigón de limpieza directamente el que quisiésemos. En cambio, si hemos definido estos recursos de esta partida, venimos a la línea de partida y le damos a activar el subtree, el árbol inferior, vemos cómo el precio unitario y el precio total de esta partida lo calcula a partir de estas líneas de recurso que nos hemos generado. ¿Vale? Vemos como estos 10.152 no es más que la suma de los recursos que corresponden a dicha partida. Entonces aquí vemos cómo estas líneas del plan de costes tienen los precios calculados a partir de su justificación de precios o recursos. Son dos formas de poder llevar a cabo el cálculo del precio unitario de una partida. Aquí igualmente, como podemos ver, la estructura que nos presenta del plan de costes, el programa Vico Office, es en varias columnas. Las principales, aquí tenemos los códigos de cada una de las líneas, la descripción de la línea, aquí tenemos las cuantías o mediciones, los rendimientos de dichas líneas de presupuesto, el rendimiento a la inversa, las pérdidas, las cuantías con los rendimientos aplicados, después las unidades de cada una de las líneas, el coste unitario y por último nos da la columna de coste total para cada una de las partidas, actividades, capítulos y el proyecto completo. Vale, ahora pasaremos a ver cómo linkaríamos este presupuesto con las mediciones obtenidas mediante el programa Vico Office y nuestro modelo en 3D. Aquí arriba, como veis, en este más, podemos llegar a decidir la forma en que queremos ver nuestra ventana de trabajo. Yo, en este caso, elegiré dividirlo en 3 ventanas y en cada una de las ventanas podemos decidir lo que queremos ver. Aquí pondremos el gestor de mediciones, aquí el modelo 3D y aquí el plan de costes. Vale. Vamos a desplegar los costes. Vale. Aquí ya estamos viendo, yo en este caso ya tengo para este proyecto las mediciones linkadas, pero no sería más que venir a nuestro presupuesto y en cada una de las partidas irnos al elemento correspondiente a dicha línea, en este caso por ejemplo losa de planta baja encofrado o hormigonado, venirnos aquí, irnos a losa de planta baja y linkar el atributo de este forjado que es el volumen neto. Y tendríamos dos formas de linkarlo. Una, cogiendo el atributo y directamente arrastrándolo a la casilla de hormigonado. Y dos, irnos a la casilla, darle al editor de fórmulas y aquí directamente aplicar la fórmula correspondiente. Nos vendríamos al forjado de planta baja y aquí buscaríamos el volumen neto y lo añadiríamos a la fórmula, como se ve. También podemos observar cómo si nos ponemos en cada una de las líneas del presupuesto,
en la parte superior se nos resalta la línea de atributo del elemento que hemos conectado a esa partida, capítulo o actividad. ¿Veis? Aquí estamos viendo, por ejemplo, las zapatas, como nos indica el atributo que hemos escogido. Aquí nos dice que hemos utilizado pues, la superficie inferior, la superficie perimetral y el volumen dentro de esta actividad o capítulo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí para la excavación el volumen y nos dice directamente cómo hemos estado linkando estas mediciones. De hecho, como ya veíamos antes, aquí en la columna vemos los elementos que están linkados y los que no a nuestra estimación de costes del proyecto. De hecho, si volvemos a la pestaña del plan de costes individual, podemos decirle que nos enseñe, aparte de la estructura de costes, hay diferentes tipos de estructuras del plan de costes que podemos ver. Podemos decirle que nos enseñe las varianzas, donde simplemente nos enseña las diferencias de cada una de las líneas en preactivación y postactivación. Aquí el coste unitario antes de activarlo y después de activarlo, o el coste total antes de activar cada una de estas líneas con los puntos blancos, como veíamos al principio, o después de activarlas. También podemos decirle, por ejemplo, que nos enseñe los marginales. Aquí estaríamos viendo el coste total y aquí incluso podríamos decirle, pues quiero que me calcules un 2% de incremento para materiales y un 3% de incremento para horas. Simplemente definiríamos estos tantos por cientos y le diríamos que aplicase estos incrementos. Nos vendríamos a estas columnas y veríamos cómo efectivamente en las líneas de material me aplica el 2% y en las líneas de mano de obra me aplica este 3%. Vemos los incrementos expresados en esta columna y el coste total. También podríamos, aquí diciéndole en Show, que nos enseñe un incremento no solo aplicado a una línea en concreto del proyecto o de la estimación, sino a todo el estudio completo, ya sea un incremento o ya sea una baja. Esto, como todos sabemos, cuando se presentan los estudios de cara a la licitación, al final lo que tenemos que presentar es una baja de estudio. Pues aquí podríamos aplicar una baja al proyecto completo. Aquí, por ejemplo, en este caso yo le he dicho que aplique el 20%. Y al aplicar este 20% nos estaría aquí diciendo como de los 621.000, el 20% de baja son menos 124.000, con lo cual se quedaría en 503.972 euros. Esta baja podemos dejarla así o también podemos venir y decirle que la divida y la reparta por cada una de las líneas del presupuesto. Entonces, dividiría y repartiría esta baja proporcionalmente por cada una de las líneas que hemos definido en nuestro presupuesto, tal como vemos en esta columna. Ahora podemos volvernos al esquema principal de costes, decirle que no nos enseñe la baja. ¿Qué más podemos hacer en el módulo de estimación de costes? Aquí en esta pestaña de Project and Reference podemos venirnos y podemos decir, por ejemplo, acaba de entrarme un proyecto que tengo que estudiar, pero la semana pasada ya estudié un proyecto igual o parecido que contenía pues una línea de presupuesto que se me repite en este nuevo proyecto que tengo que estudiar esta semana. Bueno, pues si eso es así, podemos venirnos aquí, seleccionar un proyecto de referencia, decirle que lo abra y no tendríamos por qué volver a picar esas líneas que ya introdujimos en nuestro proyecto anterior. Simplemente nos vendríamos a este proyecto de referencia, escogeríamos las líneas del presupuesto que quisiésemos pasarnos a
al estudio de esta semana, vendríamos y arrastraríamos directamente nuestras líneas al nuevo presupuesto. Y con esto directamente lo único que nos faltaría es linkar estas líneas con el nuevo modelo en 3D para este nuevo proyecto que estuviésemos ejecutando, sin tener que crearme mi estructura de proyecto de nuevo. ¿Qué más formas tenemos de importarnos la estructura del presupuesto? Pues podemos importárnosla desde Excel. Hay varios programas, como comentábamos antes, de presupuestos TCQ, Presto, etc., de los cuales nos podemos importar a BICOFFICE nuestros proyectos mediante Excel. Pues vendríamos a importar desde Excel. Aquí le diríamos que vamos a importar, en este caso, a nuestro plan de costes y escogeríamos el Excel en sí que queremos importar. Se nos abriría aquí abajo el Excel y iríamos columna por columna indicándole a qué nos estamos refiriendo. Esta columna, por ejemplo, le diríamos es columna de código y nivel jerárquico 1. OK, y la lanzaríamos hacia arriba. Esto sería línea de código de nuevo y nivel jerárquico 2. Código nivel jerárquico 2. Y lo lanzaríamos hacia arriba. Aquí, por ejemplo, nos vendríamos, ¿esto qué es? La descripción. Pues le diríamos, esto es la descripción del proyecto y nos rellenaría la columna de descripción del proyecto. Y así con cada una de las columnas. Esto es source quantity hacia arriba. E iríamos rellenando nuestro plan de costes. Una vez tuviésemos todo el plan de costes relleno, podríamos venir aquí y decirle guárdame la forma en la que me he importado este proyecto o este Excel, ya que al final estos Excels la mayoría de las veces nos provendrán del mismo tipo de software, con lo cual la estructura del Excel será el mismo. Entonces no haría falta que hiciésemos el tema de las columnas cada vez, simplemente nos guardaríamos la forma de importarnos el Excel, le daríamos a guardar y en otro momento viniésemos a abrir nuestro nuevo Excel para un proyecto distinto, le volveríamos a decir impórtame al plan de costes, el Excel que quiero que me importes es este, pero ahora vendríamos a Manage Selection Sets, le diríamos me lo vas a importar así, cargar y directamente ya nos importaría todo nuestro Excel sin tener que ir columna a columna como al principio. Después simplemente ya le daríamos a Validate and Calculate, Compare and Update y nos pasaría nuestro Excel al plan de costes que queremos estudiar en BICO. ¿Vale? Otra función interesante que tenemos en el módulo de plan de costes es la función de snapshots. ¿Esta función en qué consiste? Al final, cuando estamos estudiando una obra, desde que recibimos el proyecto hasta que entregamos ese estudio, pasa un tiempo y en ese tiempo pues hacemos nuestras llamadas a las subcontratas para que nos pasen los precios, etc. Entonces, nuestro estudio va evolucionando en el tiempo. Si queremos guardar esa forma en que nuestro estudio ha ido evolucionando y no queremos perderla, podemos hacer lo que se llaman snapshots, que no son más que fotos en el tiempo de nuestro plan de costes. Entonces, vendríamos a este icono de aquí arriba a la izquierda, le diríamos Create Snapshot. Aquí definiríamos la fotografía, pues, no sé, por ejemplo, esta sería octubre 2015. Le daríamos a OK y ya tendríamos guardada nuestra foto del cost plan de octubre 2015. Posteriormente vendríamos a este icono de aquí al lado de Manage Snapshots, donde tenemos guardadas todas las fotos que hemos ido generando de nuestro plan de costes. Fotos que a posteriori nos servirán para comparar con el plan de costes que tenemos actualmente. De hecho, antes de empezar a aplicar o a linkar nuestras mediciones con el modelo 3D, lo que podemos hacer, nada más recibimos el proyecto de estudio, es venirnos a Define Targets
Y aquí lo que haremos es que mediante una de las fotos, la foto de presupuesto, que será la foto que hayamos hecho al proyecto, nada más lo hemos recibido, le diremos Set as Target Cost. Con lo cual estaremos diciendo al programa, guárdame este plan de costes como mi estudio de costes de proyecto, mi presupuesto original. Entonces ya tendríamos aquí guardado este presupuesto y Vico entendería que ese es el presupuesto original del proyecto que estamos estudiando. Esto nos serviría, por ejemplo, para venirnos a posteriori a explorar costes, donde nosotros podemos ir comparando esta evolución de nuestro estudio de costes de la obra con el presupuesto inicial, para ver un poco cómo estamos avanzando en nuestro estudio. Aquí le diríamos, quiero compararme mis costes contra el presupuesto, elegiríamos el presupuesto y podemos llegar a comparar una o dos versiones a la vez. Elegiríamos la versión que estamos comparando, le diríamos es la versión, en este caso la actual, y aquí vemos como por ejemplo me está indicando que estoy al 96% del presupuesto original. Aquí podemos ir desplegando y se nos va desplegando jerárquicamente el presupuesto en nuestros capítulos, actividades y partidas. Aquí por ejemplo tenemos superestructura, subestructura y podemos ir viendo la comparación de esta estimación de costes que estamos llevando a cabo en nuestro estudio contra el presupuesto original. Que por ejemplo veo que tengo el encofrado al 100% de la medición, el ferrallado al 100%, el hormigonado al 71% y este otro hormigón de limpieza al 100%. De hecho, puedo llegar a definirme este rango de colores donde le digo los tantos por cientos del rango. En este caso estoy diciendo, si estoy por encima del 120% de presupuesto, estoy demasiado alto, estoy entre el 100 o el 120, estoy en riesgo, si estoy entre el 80 y el 100, estoy correcto, y así. Puedo ir definiéndome estos tantos por ciento para visualmente yo saber cómo estoy en el estudio que estoy llevando a cabo. Bien, una vez que hemos visto un poco todo el módulo de costes, podemos pasar al módulo de planificación. En el módulo de planificación lo primero que haríamos sería definir las tareas de nuestra obra, tal como vamos a ejecutarla. Definimos, pues, en este caso, por ejemplo, el replanteo de pilotes, los pilotes, excavación de zapatas, etc. Entonces, aquí vemos cómo se nos abre nuestro plan de costes que hemos llevado a cabo. Lo desplegamos. Y aquí vemos en gris más flojito las líneas que hemos linkado con cada una de las tareas, porque lo que tendremos que hacer es ir cogiendo y simplemente con arrastrar tendremos que ir linkando nuestras líneas del presupuesto a estas tareas, a las tareas correspondientes. Aquí no solo linkaremos las líneas del presupuesto, sino que estaremos linkando también sus rendimientos. Y con estos rendimientos el programa al final los usará para determinar la duración de cada una de estas tareas en nuestro planning, en el Schedule Planner. ¿Vale? Una vez tenemos linkados todas las tareas con las líneas del plan de costes correspondientes, podemos ya abrir nuestra planificación. Aquí vemos cómo se nos abrirá un programa aparte, es un programa individual, y en este caso vemos cómo yo ya tengo hecha mi planificación para el proyecto del edificio que estamos viendo. Esta primera ventana que se nos abre es la ventana de las líneas de balance. ¿Vale? En este tipo de esquemas podemos ver en el eje X el tiempo, que de hecho si nos vamos aquí arriba, yo en propiedades puedo decirle, pues enséñame, por ejemplo, en vez de meses y semanas, quiero que me enseñes semanas y días, seguramente lo cambiaríamos. Y en el eje Y podemos ver cómo nos marca las localizaciones que hemos ido definiendo anteriormente en el módulo de localizaciones. Aquí en este caso tenemos la cimentación,
la zona ABC, la planta baja, primera planta, segunda planta y cubierta. Y vemos cómo nuestras actividades se van distribuyendo por el tiempo. Si clicamos en cada una de estas tareas, se nos abre el submenú de dicha tarea y en ella podemos ver sus características. Fecha de comienzo, fecha de finalización, la duración total, podemos decirle a la subcontrata que llevará a cabo dicha tarea, el manager que la controlará, podemos decirle que empiece lo antes posible según la relación con las otras tareas, distintas opciones, ¿vale? Incluso aquí veremos que podemos decirle o darle fechas de pago, decirle que vamos a pagar a las subcontratas de esa tarea mensualmente. De hecho, esto lo vamos a ver en esta otra tarea que se verá mejor. Payment Events. Aquí le hemos dicho que pagaremos mensualmente y vemos cómo nos indica que a fecha del 1 de diciembre del 2015 esta tarea estará ejecutada al 33%, con lo cual se le deberá pagar 24.000 euros. Al mes siguiente habrá un 14 más, con lo cual tendremos 10.000 euros, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Obviamente podemos llevar a cabo o estudiar la planificación de la forma clásica con unas barras de Gantt, ¿vale? Como hasta ahora se ha llevado a cabo en las obras este tipo de planificaciones. Podemos seguir haciéndolo. Tenemos también las actividades donde podemos ir viendo en cada uno de estos cuadrados en la parte superior las fechas de inicio y final de actividad teóricas, pero también podemos ir picando a medida que avanza la obra estas fechas reales de ejecución en obra. Aquí en este ejemplo tenemos que el replanteo de pilotes estaba dispuesto de empezar el día 9 de octubre y acabar el día 9 y vemos que realmente empezó el día 9, pero por lo que fuese se acabó retrasando y acabó el día 12. Podemos ir picando estas fechas de actuals, que le llama, que son las fechas reales de ejecución de cada una de las tareas en cada una de las zonas. Aquí en este caso vemos que tenemos estas casillas en verdes como tarea completa. Aquí estamos al 35% de esta tarea de pilotes en la zona B, con lo cual estamos en una tarea en progreso, y estas tareas en rojo nos indica que no han empezado, pero según la planificación del Departamento de Estudios, estas tareas ya van tarde. El planning nos puede mostrar también el histograma de recursos durante toda la obra, y así podemos ir viendo los recursos que tendremos en la obra y asimilando si son posibles o si tenemos que cambiarlos, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, ferrallas, operarios, el conductor de la pilotadora, topógrafos, etc. Vemos un histograma acumulado de recursos, en este eje los recursos día a día y la línea de acumulados, de horas acumuladas. También podemos ver la vista de cash flow, esto con los eventos de pago que hemos ido indicando en cada una de las tareas, tal como hemos visto anteriormente. Aquí tenemos las tareas y aquí es donde definimos la relación entre cada una de las tareas, de final-inicio, final-final, inicio-inicio, simplemente arrastrando una tarea hacia la otra. También tenemos predefinidos una serie de informes que el Schedule Planner nos puede llegar a entregar, distintos tipos de informes. Aquí, por ejemplo, en Look Ahead Report podemos darle un periodo, fecha de inicio, fecha final, y él nos indica las tareas que se van a ejecutar en dicho periodo. Si hemos introducido los tantos por cientos que llevamos actualmente en obra, vemos los tantos por cientos de tarea completa para el planning teórico, para el planning real de obra y para la fecha actual, ¿vale? Con varios datos de comienzo de tareas, finalización de tareas, etc. Y como ya comentamos, hay distintos informes, de nuevo tareas,
tantos por cientos de progreso de la tarea, coste de cada una de las tareas, etc. ¿Vale? Volvemos a la vista del flowline o líneas de balance. Entonces, una vez desde el departamento de estudios se ha presentado este planning con la oferta, pongamos que se lleva a cabo el concurso o la licitación y que se acaba ganando la obra. Entonces, el jefe de obra podría coger este planning y pasaríamos del planning mode, aquí abajo con el lápiz, del icono de planning mode, pasaríamos al modo de control, con este icono del reloj, control de la obra. Entonces, si venimos aquí, podemos ver cómo al haber leído e introduciendo las fechas en las que realmente se han ido ejecutando estas tareas, podemos ver cómo el programa nos indica con línea continua la teoría o la planificación de cada una de las tareas. En línea discontinua de puntos nos dice cómo realmente se ha ido llevando a cabo dicha tarea. Aquí vemos en línea discontinua roja la fecha actual, que se la indicamos aquí abajo. Y lo mejor de este programa es que nos dice una previsión futura de las tareas tal como se llevarán a cabo si seguimos por donde vamos. Nos hace una prognosis de lo que será nuestro planning si no corregimos la desviación que llevamos acumulada hasta el momento. Entonces, esto realmente es una herramienta bastante útil de cara al jefe de obra o jefe de producción, ya que pueden visualizar este desplazamiento en el tiempo de su obra y con lo cual pueden llevar a cabo acciones correctoras para disminuir o, como ya decimos, corregir dicha desviación. Bien, cerramos ya hemos visto un poco el módulo de planificación. Entonces nos vendríamos de nuevo a BigOffice y pasaríamos al siguiente módulo, que es dentro del mismo módulo de planificación, veríamos las simulaciones 4D. ¿Vale? En estas simulaciones definiríamos nuestros paquetes de trabajo según se fuesen a ejecutar dichos elementos en obra. Definiríamos estos paquetes de trabajo y le podemos decir que nos enseñe el linkado con las tareas. Aquí tenemos las tareas que hemos definido anteriormente para llegar a ejecutar nuestro planning y tendríamos que ir de nuevo linkando cada una de estas tareas con su paquete de trabajo correspondiente. Una vez tenemos estos paquetes de trabajo ya definidos y linkados, les damos un color, les definimos un color y podemos venirnos a Explore 4D. En este Explore 4D, en esta simulación, podemos elegir la simulación que hayamos definido, porque sí que es verdad que podemos llegar a definir varias simulaciones a la vez. Si quisiésemos, por ejemplo, pues crear una simulación solo de la cimentación del proyecto, podríamos definirla. En este caso hemos definido la simulación del proyecto completo. Pues le damos a la simulación que hemos definido, le podemos decir que nos enseñe o que esconda la leyenda de cada una de las fases de ejecución con su color predeterminado y le damos al play y vamos viendo cómo va a ir variando nuestra obra en el tiempo y en cada una de las fechas planificadas. Esto puede parecer una herramienta básicamente comercial, pero sí que es verdad que de cara a visualizar el proyecto y de cara a la presentación a un cliente, esto puede llegar a ganar varios puntos en una licitación o en un concurso por su inmediatez visual a la hora de ver la ejecución de la obra. También podemos llegar a ver el módulo de replanteo, lo veremos un poco por encima. BigOffice nos ofrece la posibilidad de venir aquí, a darle a crear una nueva carpeta, decirle puntos de replanteo y coger y directamente en el 3D
decirle quiero que me marques este punto, este punto, este punto y este punto. Estos puntos nos los va guardando en la carpeta que hemos creado con sus coordenadas y posteriormente estos puntos podremos exportarlos vía CSV a una estación total, con lo cual el topógrafo podrá replantear la obra o en este caso el edificio desde los puntos sacados en el programa VicoOffice. De hecho, posteriormente, el topógrafo, una vez se ha ejecutado la obra, puede volver a tomar esos puntos de replanteo y podemos llegar a importarlos de nuevo vía CSV al programa VicoOffice para poder comparar nuestro modelo 3D teórico contra la realidad ejecutada en obra. También tenemos el módulo Work Package Manager, el cual nos permite definir paquetes de trabajo a la hora de enviarle estos paquetes a una subcontrata para que nos remitan sus ofertas de precios. En este caso, por ejemplo, me he creado aquí, dándole a Add Package, me he creado un paquete de los pilotes. Me dice que la estimación en mi estudio de costes es de 16.000 euros. Aquí le puedo añadir un color y en las siguientes pestañas me vendría al plan de costes y linkaría las líneas de pilotes al paquete de trabajo que he creado. Aquí vemos cómo la tengo marcada en gris porque ya está linkada. ¿Vale? En la siguiente pestaña podría venir y decirle enséñame los elementos correspondientes a dicho paquete de trabajo. Aquí estamos viendo cómo nos marca los pilotes, que es lo que vamos a lanzar para que nos oferten. Entonces ya me vendría al Manage Bids, Manage Ofertas. Aquí seleccionaría el paquete de trabajo que quiero ofertar, en este caso pilotes. Y vemos cómo nos indica que este paquete de pilotes, la estimación de costes está a 16.624 euros. Aquí picaríamos nuestra subcontrata número 1, marcaríamos la oferta de esta subcontrata, porque al final sabemos que en nuestra estimación de costes tenemos esta partida dividida en distintos recursos. Por ejemplo, no sé, pues los pilotes nos vienen divididos en acero, en hormigón, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? A la hora de ofertar esto, una subcontrata no nos envía el precio del acero, el precio del hormigón, etcétera. Nos envía seguramente o el precio por metro lineal de pilote ejecutado o, dependiendo del pilote, nos enviará un precio por unidad. Entonces tendríamos que venirnos, marcarle el coste total, botón derecho, Distribute Cost y nos distribuiría este coste según el desglose de la partida que nosotros hubiésemos hecho o hubiésemos definido en nuestro estudio de costes. Una vez recibiese una segunda oferta para este mismo paquete de trabajo, pues me vendría aquí, le diría añadir quote. Aquí le marcaría subcontrata número 2 y esta subcontrata, por ejemplo, digamos que su oferta es de 14.000 euros para los pilotes. En este caso le digo Distribute Cost, me lo distribuye y pongamos que al final del comparativo decidimos que será la subcontrata 2 la que... un segundo aquí... la que se llevará la oferta. Vale. Pues yo me vendría aquí, le diría seleccionar, bid y vemos cómo es la segunda subcontrata la que se ha llevado este paquete. Ya estamos viendo cómo me marcaría los 14.000 euros en el precio del paquete de pilotes. Vale. Por último, vamos a ver el módulo de informes dentro de Vico, que
personalmente creo que es uno de los módulos más potentes con los que cuenta Vico, porque podemos llegar a no solo tener una gran variedad de informes predefinidos, sino que son totalmente editables. Podemos generarnos y crearnos el informe que queramos tal como queramos. Yo os voy a enseñar varios informes que ya vienen predefinidos de por sí. Por ejemplo, vamos a abrir un informe de mediciones por localización. Elegiríamos el informe, le daríamos a generar informe y aquí vemos cómo nos está generando el informe de mediciones de localización para nuestro proyecto, con cada uno de los elementos que corresponden a nuestro proyecto, que se encuentran dentro de nuestro gestor de mediciones, en este caso las zapatas, con todos sus atributos por localizaciones para el proyecto y para cada una de las localizaciones que hemos ido definiendo. Esto para cada uno de los elementos. Si vamos pasando, vemos cómo nos ha generado este informe para cada uno de los elementos que tenemos en nuestra obra, con todas sus mediciones. Después, por ejemplo, podemos abrir un informe de plan de costes. Le damos a generar. Nos pregunta el nivel jerárquico hasta el cual queremos ver nuestro informe, porque podemos, por ejemplo, decidir que solo queremos el informe a nivel de capítulos o a nivel de actividades, o al final decirle que nos enseñe el informe a nivel de partidas con sus recursos incluidos. Aquí decidimos el nivel jerárquico que queremos y vemos cómo ya nos genera dicho informe. Nos enseña, en este caso, un gráfico mostrándonos los tantos por cientos de estimación de costes a cada uno de los capítulos del proyecto y la tabla con código, descripción, cuantía, unidad, coste unitario y coste total de nuestro estudio. Como comentábamos antes, estas columnas son totalmente editables, igual que los colores o la predeterminación de la estructura de proyecto, ¿vale? También podemos ver cómo, si queremos, nos puede generar un informe con salida en formato Excel. De nuevo nos pregunta la jerarquía y vemos cómo nos genera nuestra estimación de costes en formato Excel, y podemos venir y decirle que nos lo exporte a varios formatos distintos: HTML, Excel, tipo texto. En este caso, si le dijésemos a tipo Excel, nos guardaría un archivo. Yo lo tengo aquí, os lo voy a enseñar. Nos generaría nuestro estudio de costes en un archivo Excel totalmente editable y trabajable para posteriori si queremos exportarnos nuestros costes a otro programa, pues podemos utilizar este archivo tipo Excel. Por último, quiero enseñaros también un informe que tiene ya predeterminado, que es este, que lo que nos hace este informe es compararnos dos estimaciones de coste distintas entre sí, distintas versiones de estimación de costes. Esto mediante los snapshots o fotografías que os he comentado al principio y que os he enseñado a generar. Aquí nos pide la versión izquierda, le diríamos, por ejemplo, que quiero comparar mi estimación de costes actual, y en la versión derecha pues le digo que lo quiero comparar contra mi presupuesto original. De nuevo, el nivel jerárquico. Y aquí ya estamos viendo cómo nos ha generado el informe de comparación. Nos enseña la imagen del proyecto y aquí ya vemos el código, la descripción. En estas tres columnas nos está enseñando la versión actual de mi estimación de costes con sus cuantías, unidades y coste total. En las tres columnas siguientes nos enseña la estimación de costes del presupuesto original.
Y por último nos enseña las diferencias. Diferencias de medición de nuestra estimación de costes contra el presupuesto original y diferencias correspondientes de coste. Aquí podemos, por ejemplo, definirle o editarle que si está por encima nos lo marque en rojo, si está por debajo nos lo marque en verde, etc. Vamos a ver un poco esta comparación de costes. De hecho, si tuviésemos generado nuestra estimación de costes para distintos meses, podríamos decirle en la versión izquierda que nos marcase, por ejemplo, el mes de abril, en la versión derecha que nos enseñase la estimación de costes para mayo y nos enseñaría en las últimas 3 columnas la diferencia, con lo cual nos estaría enseñando lo generado en el último mes, ya que todas estas mediciones son mediciones a origen. Nos restaría una con otra y nos enseñaría la certificación de ese mes correspondiente, con las mediciones ejecutadas en ese mes y los costes generados ese mes, con lo cual podríamos llegar a generar certificaciones con este tipo de informes. ¿Vale? En principio esto es un poco la visión general del flujo de trabajo desde el inicio hasta el final que podemos llegar a generar con el programa Vico Office. Así que por ahora no hay más que comentar, simplemente agradecerles el haber estado aquí conmigo. Gracias y nos vemos.